Y bueno, la idiotez que hizo Zelensky hoy será recordado por años como uno de los peores errores en estrategia. ¿Qué pasó? Resulta que hoy en su reunión con Donald Trump, donde planea buscar o donde trata de convencer a Estados Unidos de que siga aportando ayuda militar a Ucrania para que Ucrania siga luchando contra Rusia, sucedió esto. Primero, la reunión iba muy normal, ¿cierto? Iba muy jocosa, como siempre, como son este tipo de reuniones. Pero luego un periodista le preguntó a Donald Trump que qué mensaje le daría a aquellos que están preocupados porque él se alinee mucho con Putin. You align yourself too much with Putin. What's your message for them? Y Trump dio una de sus típicas respuestas, ¿no? Pura respuesta de reina de belleza. Primero dijo que no tenía nada de qué preocuparse, que él tenía que estar alineado con Putin y con Zelensky para poder conseguir la paz. Luego dijo que no estaba alineado con nadie, que solo estaba alineado con Estados Unidos. Well, if I didn't align myself with both of them, you'd never have a deal. You want me to say really terrible things about Putin and then say, hi, Vladimir, how are we doing on the deal? That doesn't work that way. I'm not aligned with Putin. I'm not aligned with anybody. I'm aligned with the United States of America. And for the good of the world, I'm aligned with the world. Hasta aquí todo normal, pura respuesta de reina de belleza, una respuesta que nada decía y que a nada conducía. Pero luego el vicepresidente de Estados Unidos quiso también hacer su aporte de reina de belleza, ¿cierto? Dijo que Estados Unidos creía que quizá, y esto es importante, que quizá la salida a la guerra era diplomática. Hasta aquí todo iba bien. Hey, I want to respond to this. So look, for 4 years in the United States of America, we had a president who stood up at press conferences and talked tough about Vladimir Putin, and then Putin invaded Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. Pero luego Zelensky comete el error de hacerle esta pregunta al vicepresidente de Estados Unidos. Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. So he occupied our parts, big parts of Ukraine, part of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So we signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? ¿Que de qué diplomacia está hablando? ¿Ah? O sea, era obvio que lo que estaba respondiendo Trump y que lo que estaba respondiendo el vicepresidente eran respuestas muy ambiguas. Pero luego Zelensky mete la pata y dice que de qué diplomacia está hablando si con Putin no se puede negociar, que es un asesino, etcétera, etcétera. Esto es una falta de respeto. Luego Vance le responde lo obvio, que ponerse a contradecirlo a él en la propia oficina oval delante de otros periodistas es una falta de respeto, y lo es. Ese tipo de conferencias no son para eso. I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yeah, Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Y aquí a Zelensky se le olvidó que las conferencias públicas son solo propaganda. Y entonces Vance le pregunta a Zelensky que si está de acuerdo o no, o sea, que si es cierto o no que en Ucrania hay problemas. Y aquí Zelensky, en vez de decir que sí, que simplemente sí hay problemas, pues están en una guerra, ¿no? Se pone a contestarle a Vance que es que ustedes han estado en Ucrania. O sea, ¿cómo se le ocurre contestar eso? O sea, ¿cómo se le ocurre retarlo así? You should be thanking the president for trying to bring it into this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? Y luego comete un error muy craso. Se pone a decir que todos tienen problemas, ¿no? Que incluso ustedes tienen problemas. ¿Cómo se le ocurre en este tipo de reuniones decirle al anfitrión que también tiene problemas? Que ustedes también tienen problemas, pero que tienen un océano que los protege, pero que más adelante van a empezar a sentir problemas. Everybody has problems, even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. Y en este punto fue donde intervino Donald Trump, ¿cierto? Porque en este intercambio solo estaban hablando Zelensky y el vicepresidente. Y Trump le dijo lo obvio, pues usted no está en condiciones de decirnos a nosotros qué vamos a sentir después o si estamos en peligro o no. Y entre otras muchas cosas, Trump le recordó lo evidente, y es que Ucrania no tiene con qué defenderse sola de Rusia, que toda esta guerra la ha podido sostener gracias al apoyo que le han brindado Estados Unidos y Europa.
will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel You because are you're in no answering on position this to question. dictate that. That's And okay. what you're doing is very disrespectful to the country, this country. We didn't have You our invited military me- equipment. you invited If me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over. You don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are I dying. can tell you You're again, running I low know. on soldiers. Don't- Listen, don't- because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. Entonces, que Zelensky se ponga en esta dinámica de ponerse a regañarlos a ellos o de ponerse a criticarlos a ellos es un simple error. ¿Y qué es lo que pasa acá realmente? ¿Cuál es la situación de fondo? Todos sabemos que Donald Trump es un showman, ¿cierto? Es una persona que se hizo famosa gracias a los reality shows. Es una persona que le gustan las cámaras, los reflectores, ¿cierto? La publicidad. Y este tipo de reuniones que se realizan en la oficina oval son actos de mera propaganda. Lo único que buscaba Trump era simplemente aplausos, risas y no sé, apretones de manos, etcétera, 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 porque es algo que se está haciendo en público. No es que ellos se sienten en esa oficina a tomar decisiones delante de nosotros y como si nada, no. Es un acto de mera publicidad. Y cuando Donald Trump y Vance responden de esas formas tan ambiguas, diciendo que no están de un lado, que sí están, pero que están de ambos lados y que no están de ningún lado, sencillamente están confundiendo a la opinión pública, confundiendo incluso a sus propios seguidores, porque así funciona la democracia. Pero que Zelensky se ponga a contradecirlos, pues precisamente daña lo que ellos están tratando de buscar, que es mantener una imagen frente a sus seguidores. Contradecir argumentos que ellos incluso utilizaron para llegar a la presidencia, pues es completamente contraproducente, no es algo que deba hacer en ese momento. ¿Qué era lo que tenía que hacer Zelensky? Pues sencillamente sonreír, decir que sí, bla, 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 y dejar que esas cosas pasaran, dejar que ellos digan para los medios de comunicación de Estados Unidos lo que quieran decir para su población y ya. Lo único que le interesa a Zelensky es que le sigan enviando armas para poder derrotar a Putin. Y no se confundan, yo quiero que Putin sea derrotado. Si por mí fuera, que a él le arranquen cada uña con un alicate. Si por mí fuera, perfecto. Pero Zelensky también tiene que entender el contexto. Donald Trump tiene un ego imperial y le gusta eso, le gustan las cámaras, le gusta la ovación, le gustan los aplausos, los reflectores, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la historia, y a muchos no les gusta que yo diga esto, ¿no? Sí, él tenía que llegar muy humildemente y agachando la cabeza diciendo sí, porque sabe que el pago a esa aparente sumisión es simplemente una cuantiosa, una incalculable ayuda militar. Y no es la primera vez en la historia que esto pasa. Si ustedes han visto mi video de el peor error de Napoleón, recordarán que Napoleón también tenía un ego imperial idéntico al de Trump. ¿Y qué hizo el rey de Prusia? Pues convencido y sabiendo que Napoleón tenía ese ego imperial, le envió la hija para que se casara con él y así hacerle creer a Napoleón que ya era de sangre azul. Y como ya Napoleón se había casado con la hija del rey de Prusia, entonces le autorizó al rey que bueno, ya podía volver a tener un ejército más o menos numeroso. Pero la estrategia realmente era tratar de hacerle creer a Napoleón que ya era de sangre azul, que ya hacía parte de todos ellos, pero con la intención de fortalecer un ejército de tal manera que cuando él tuviera su primera caída, su primera derrota, ya pudieran entonces caerle encima, salir de él. Y aquí a Zelensky le faltó eso, tenía que o tiene que entender quién es Donald Trump, qué es lo que quiere él. Y él en este momento, en esa reunión, solo quería aplausos, solo quería reflectores, cámaras y ya, solo show. Y tan es así que el propio Donald Trump es muy fiel a esa dinámica. Hace muchos días, no, hace unos cuantos días dijo que Zelensky era un dictador y hace apenas unos 5 días dijo, ay, yo dije que él era un dictador. ¡Ah! No puedo creer que yo haya dicho eso. O sea, entienden cómo funciona la dinámica con él, entienden que lo que él busca es eso, mantener a su propia población o a sus propios seguidores convencidos de lo que él les prometió en campaña. No entienden eso. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué Zelensky tiene que entender esto?
porque la opinión pública en Estados Unidos pesa demasiado. Estados Unidos no se retiró de Vietnam porque tuviesen derrotas militares. Se retiraron de Vietnam por presión popular, por presión pública. Y con lo que acaba de hacer Zelensky, acaba de convencer no solo a los seguidores de Trump, sino a mucha más gente de que Ucrania sencillamente no tiene por qué seguir siendo financiada. Y teniendo en cuenta que Trump, a pesar de todas las cosas que ha dicho, ni siquiera ha propuesto quitarle las sanciones a Rusia, ni mucho menos, ¿cierto? O sea, ni siquiera ha movido las fichas necesarias para eso. Puede que lo diga, pero que realmente se haya movido en esa dirección, no. Y luego de esto salen todos los presidentes de Europa, o casi todos, a decir que se unen a favor de Ucrania. O sea, ahora sí se unen, ¿no? Ya cuando la guerra arrancó, no cuando empezó la guerra, que a regañadientes incluso casi que toca obligar a Alemania a enviar armas a Ucrania. Ahora sí se unen, ¿cierto? Y aquí los europeos tienen que aceptar algo evidente, algo así les duela. Europa ya no es relevante para Estados Unidos y por el camino que vaya ni siquiera será relevante para el mundo en 2 décadas, ni siquiera para el mundo. El YR4, el asteroide, puede caer perfectamente en Berlín y al otro día la bolsa de Nueva York abre normalmente, ni siquiera se va a tambalear. Los europeos tienen que entender que ahora Estados Unidos está tratando de fijarse en Asia, está tratando de enfocarse al sudeste asiático. Si una guerra llega a estallar, no sé, si China llega a invadir Taiwán, sí todos lo vamos a sentir, pero créanme, si Rusia llega a atacar a Europa, ¿qué nos va a hacer falta? O sea, ¿qué le va a hacer falta a la población de Estados Unidos? Si usted vive en Latinoamérica o si usted vive en Estados Unidos, dígame, ¿qué cosa dentro de su casa viene de Europa? Dígame una sola cosa que venga de Europa. Nada, al menos en mi casa, viene de Europa. Europa ya no la necesita nadie. Y esto es algo que los propios europeos se han buscado con su buenismo. Es triste, sí, que les duele, sí, mucho. Y les duele tanto que me asombra mucho ver en X supuestos especialistas hablando de Estados Unidos como el socio en el que ya no podemos confiar. Hombre, como si Europa ya fuese un socio útil. ¿Qué utilidad tiene ahora Europa? ¿Para qué sirve ahora Europa? No sé. Ok, si el video te gustó, agradecería mucho tanto tu like como tus comentarios. Siempre los leo. ¿Todo bien? See you later. Bye.